cómo vamos a tener el primordio ventricular, que si no va a ser hasta que se formen el torus hemisférico o la prominencia hemisférica, que es lo mismo, que va a comenzar a direccionar el desarrollo de la vesícula telencefálica y cada vez va a ir tomando más forma de primordios de ventrículos laterales y por lo tanto también cómo podemos ir diferenciando las capas del manto que van a ser las que van a ir formando la estructura embriológica como primordio cortical, que lo dividimos, como ya deben de saber, en tres, pues, ¿no? El paleopallium, o sea, la corteza paleopallium, la corteza o el neopallium, ¿sí? Que por eso terminan llamándose como neocorteza, ¿sí? Y el arquipallium, ¿ok? Y eso es lo que vamos a ir viendo. Por ejemplo, acá, a partir de los 33 días de gestación, seguimos viendo un ventrículo único, ¿ok? Parte del primordio cerebral, que sería el principio de la formación, o más bien donde se va a ubicar, ¿sí? La parte más primordial de la vesícula, ¿ok? Que van a ser estas pequeñas prominencias que vamos a ver hacia los lados, que igual a partir de estos días de gestación no es tan claro, porque igual por ahí se puede confundir un poco con el techo diencefálico, ¿ok? Más adelante vamos a ir viendo cómo ya puede ser diferenciable, sobre todo cuando ya podemos ver al torus hemisférico o a la prominencia hemisférica, ¿ok? Si nosotros vamos avanzando en los días, básicamente lo que les decía, ¿no? Yo voy a encontrar a ese primordio de la vesícula cerebral, que lo voy a encontrar hacia los lados, ¿ok? Y vamos a observar cómo hacia medial, aquí se produce un pliegue, ¿sí? De la vesícula, que es lo que se conoce como el torus hemisfericus o la prominencia hemisférica. Es decir, este día del desarrollo del telencéfalo es muy importante, ¿okay? Si bien es cierto, no estamos hablando de que va a haber una gran proliferación del neuroepitelio o migración, pero el que comience a ya definirse la ubicuidad del torus hemisféricus, ¿sí? Es un momento bastante importante, porque a partir de ahí se va a direccionar el desarrollo, como les decía, de la vesícula como tal, y cada vez va tomando forma, sobre todo en el contexto de la dirección hacia medial, en donde van a comenzar a desarrollarse los plexos coroideos hacia medial, y le va a dar la ubicuidad y cómo nosotros podemos ir diferenciando más adelante en dónde vamos a ubicar principalmente al arquipallium, en dónde vamos a ubicar principalmente al neopallium y en dónde vamos a ubicar principalmente al paleopallium, ¿ok? Entonces, día 36, este es un día muy importante, muy preguntable también, ¿ok? Puedo mostrar una placa como esta, ¿verdad? Señalo el torus hemisférico y puedo llegar a preguntar también a partir de qué día es visible en las placas al torus hemisférico, porque es un hito importante en el desarrollo del telencéfalo, ¿ok? A partir del día, desde el día 36, que aparece el torus hemisféricus, ¿sí? O la prominencia hemisférica también le pueden llamar, cualquiera de las dos, la que más le guste, ¿sí? 36, 37, 38, 39 comienza a priorizarse desde la existencia del torus hemisférico el crecimiento de esa capa del manto. Entonces, si se dan cuenta, ya podemos ver un poquito más grosor en la capa del manto, en correspondencia a donde en algún momento habíamos visto el torus hemisféricus, ¿sí? Súper chiquito, ¿ok? Y ya para el día 39 lo vamos a ver un poquito más grande. Dependiendo del nivel de corte, recordemos que por la flexura del cuello, ¿sí? Nosotros podemos encontrar, como les decía, dependiendo del nivel del corte, hacia adelante del torus hemisféricus, ¿sí? Y de la vesícula como tal, del primordio de la vesícula telencefálica, podríamos llegar a encontrar parte, ¿sí? De diencéfalo, ¿ok? Y de hecho se puede ver la conjunción entre diencéfalo, ¿sí? Y telencéfalo, ¿ok? Y lo que llamamos nosotros embrionariamente a la región de transición, ¿ok? Que sería esta parte que ya no vemos ese grosor, ¿sí? De la vesícula telencefálica, y lo que vamos a ver hacia posterior, ¿sí? Que sería la región de transición. Que de nuevo, aquí no es muy claro todavía por los días de gestación
la limitancia de la región de transición, pero más adelante vamos a ver cómo limita las estructuras que vamos a poder ver hacia posterior y entonces poder delimitar bien la ubicuidad del telencéfalo cuando todavía no se ve completamente diferenciado, sobre todo el ventrículo único, cuando ya lo comenzamos a ver que se está formando lateral. Pero cuando ya vemos que el torus hemisférico se dirige más hacia medial, le da ubicuidad de crecimiento del plexo coroide, es más fácil identificar a la vesícula telencefálica precisamente porque ya le vamos viendo forma a ese ventrículo único que en algún momento fue único, ¿sí? Ya le vamos viendo forma como de ventrículos laterales, ¿ok? Que entonces esto es muy importante tenerlo en relación con la parte de las malformaciones, porque ahorita que vayamos avanzando, terminemos de ver esto, vamos a hablar un poco de locus encefálico y vamos a ver entonces cómo el que no hay una adecuada regionalización, ¿sí?, del telencéfalo a partir de la existencia de la prominencia hemisférica puede hacer que sí hayan lóbulos, de pronto lóbulos con giros aberrantes o no, pero ya se van a dar cuenta cómo podemos terminar, por ejemplo, con un cerebro que sí puede tener una cisura interhemisférica, que sí puede llegar a tener hemisferios, aunque puede ser que la mayoría no estén completamente normales, pero que tengan un ventrículo único, ¿sí? O que haya agenesia del septum pellucid, ¿ya? Entonces, que es algo obviamente importante también con respecto al neurodesarrollo, porque a pesar de que lleguemos a tener hemisferios, ¿sí?, el que, por ejemplo, haya agenesia del septum pellucidum, el que tengamos un ventrículo único, que no tengamos, por ejemplo, una cisura interhemisférica bien formada, eso va a predisponer a que tampoco tengamos bien formado el cuerpo calloso y por lo tanto, dependiendo del grado de las agenesias o de las displasias, podemos tener retraso del neurodesarrollo, ¿sí? Podemos tener retraso cognitivo, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí es cuando vamos a ver como la gravedad de estos compromisos del prosencéfalo, ¿no?, de la falta de la regionalización del mismo. Entonces, vean, ¿no?, como aquí estábamos en los 39 días de gestación, la idea de observar esta placa era como para ver la transición entre diencéfalo, ¿sí?, y telencéfalo, ¿ok? Pero cuando ya nosotros nos vamos un poquito más arriba, ¿ok?, ahí es cuando sí se dan cuenta que yo les decía que en algún momento todo parece casi que como que si fuese un tercer ventrículo gigante, ¿ok? Pero después de que aparece el torus hemisférico y comienza a proliferar, ¿sí?, ya vamos a comenzar a ver que ya comienza a haber una limitancia entre lo que va a tener que quedarse medial, ¿sí?, y ya vamos a ver cómo se comienza como a dilatar la propia vesícula, ¿ok?, hacia el lateral, ¿no? No es tan claro todavía como ventrículos laterales, pero es algo que ya vamos a comenzar a ver a partir de los 39 días. Es decir, esto es así: 33 días, el primordio de la vesícula del telencéfalo le puede parecer cualquier cosa, nos puede parecer inclusive diencéfalo, ¿sí? A partir de los 36 días es cuando aparece el torus hemisféricus y es cuando ya nosotros sabemos que a partir de ese pliegue, por eso se llama prominencia hemisférica, porque a partir de ahí se van a direccionar el crecimiento de lo que después van a ser los hemisferios cerebrales, ¿ok? Y entonces a partir de ahí en adelante es ver cómo a partir de la prominencia todo va tomando su lugar, ¿sí?, y va tomando más forma de hemisferio cerebral, ¿ok? Y entonces por esto, a partir de los 39 días de gestación, nosotros podemos ir dándole ubicuidad a las cortezas, que aunque no todas sean completamente, no sea completamente diferenciable, así como por ejemplo teníamos a los pliegues de la placa alar, que eran como muy evidentes que se iban hacia lateral, hacia posterior, ¿sí? Acá todavía en estos días no sucede, pero ya podemos determinar cuáles van a ser las cortezas, por lo menos por la ubicación y por el grosor que va a tener el manto, ¿sí? Por ejemplo, dense cuenta de la diferencia del grosor del manto a este nivel, del grosor del manto a este nivel, y luego cómo se comienza a engrosar un poco más hacia medial, ¿ok? Entonces, lo que estamos observando aquí hacia posterior sería el paleopalium, ¿sí? Entre el paleopalium y lo que vemos aquí hacia adelante, el arquipalium, ¿sí?, lo que vemos entre los dos, que sería el neopalium, ¿sí? Entonces, lógico que el neopalium a estos días de gestación, ¿sí?, lo vamos a ver con un manto no tan grande, porque pues, como su mismo nombre lo indica, por la filogenética, es que es el último que se va a formar, ¿no? Lo que nos va a formar la neocorteza, ¿ok? Y que claro, va a crecer bastante, pero inclusive
Esto recién va a ser evidenciable ya en los últimos días de esta exposición, en realidad. ¿Ok? Entonces, si nosotros, esto solamente es como para tener una referencia, si nosotros, por ejemplo, hacemos una observación en 3D, ¿sí? A partir de los 41 días es cuando ya dejamos de llamarlo primordio de la vesícula, del telencéfalo como tal, y es cuando ya ha cansado, como que ha comenzado, como que el pico más grande, ¿sí? Es el inicio del pico más grande de crecimiento a partir de la formación del torus hemisféricus, ¿sí? Es decir, esto también es preguntable, ¿no? Cuando yo ya puedo definir que deja de ser como un primordio y ya lo puedo definir como una vesícula cerebral, ¿okay? Porque yo le puedo llamar telencéfalo y desde que lo estoy viendo sin torus hemisféricos, ¿sí? Porque ahí va a estar el telencéfalo, porque el telencéfalo existe básicamente desde que termina la neurulación. El tema es que ya se forme como una vesícula como tal, que yo lo pueda nombrar como vesículas cerebrales a partir del día 41, ¿sí? Que si nosotros lo observamos en 3D, como para que tengamos una idea, ya literalmente va a tener forma de vesículas, ¿ok? Ahora, ¿cómo lo veríamos nosotros en la placa? Que era lo que ya habíamos visto anteriormente, solamente que va a crecer un poco más, ¿sí? A partir de ahí va a comenzar a crecer más, lo que ya habíamos visto desde lo que formaba el torus hemisféricus, ¿sí? Entonces, y si ya nosotros avanzamos, por ejemplo, un poco más arriba para observar las cortezas, vean cómo yo... no, sí puede ser zoom porque estaba ahí. ¿Sí? Entonces, noten la diferencia de lo que veíamos hace un momento. O sea, además de que yo veo el manto un poco más grande, que también puedo comenzar a ver aquí. ¿Qué puedo comenzar a ver aquí? Que esto que se ve que capta menor cantidad de tensión. La zona marginal. ¿Ok? ¿Sí? La zona marginal. Es decir, lo diferente que nosotros acá no veíamos casi nada de zona marginal, como que no se podía diferenciar muy bien, ¿no? Si ven la diferencia. Entonces, si yo avanzo, ¿ok? ¿Sí? Vean la diferencia, ¿no? ¿Ok? ¿Eso qué me puede indicar en el contexto del neurodesarrollo otra vez? Ya. ¿Eso qué me puede estar indicando entonces? Precisamente lo que yo les decía, ¿no? A partir del día 41 en adelante, ya. A partir del día 41 en adelante, lo que vamos a estar observando es que a partir de ahí se va a alcanzar como que a partir de ahí el punto como que de disparo, ¿no? De proliferación, y por lo tanto entonces vamos a ver cómo se comienza a ver mayor desarrollo citoplasmático y así, porque también tenemos que tener en cuenta, vean, ¿sí? Esto que estamos viendo acá, ¿sí? ¿Qué creen que sea? Si esto es la cápsula nasal y aquí vemos la hendidura maxilar. ¿Cómo? ¿Senos paranasales? ¿Serían senos paranasales? La cavidad oronasal, ¿no? ¿Ah? Cavidad oronasal. ¿Ok? Y quiero que vean algo que comienza a pasar desde aquí. ¿Ok? Si ven la cercanía que tiene la cavidad oronasal con el paleopalium. ¿Sí? ¿Ok? Más adelante vamos a ir viendo cómo justo esta va a ser la zona de migración, ¿ok? De bulbo olfatorio. Por eso decimos que el paleopalium, ¿sí? Principalmente es el que va a dar origen a la corteza olfatoria y al bulbo olfatorio como tal, y lo podemos ir observando en las placas, ¿ok? ¿Sí? Luego tenemos al neopalium, que lo seguimos teniendo con muy poca zona marginal, muy poco desarrollo del manto, ¿sí? Y luego nos dirigimos al arquipalium, que también, si lo vemos un poquito más cercano, aunque pierde un poco la definición, pero vean cómo, ¿sí? Yo veo al manto un poquito más grueso, no tanto como el paleopalium todavía, ¿ok? Pero ya vamos a ir viendo cómo se va a poder ir diferenciando, ¿no? Ahora,
Claro que podemos darle ubicuidad, por ejemplo, como ven ahí está marcado el giro dentado, que se lo pone más hacia medial, los cuernos de Amón, es que se lo ponen más hacia lateral, pero esto no hay una forma, ¿no?, de yo decir, aquí clarísimo se ve que está el cuerno de Amón, aquí clarísimo se ve que está el giro dentado. Lo sabemos por la ubicación, porque según cómo van migrando las células y cómo va proliferando, en algún momento, claro que esto, vamos a ver que esto que se queda muy hacia medial es lo que finalmente va a formar el giro dentado, y acá lo que se va a implicar que sería el cuerno de Amón, ¿ok? Pues no es algo, digo, preguntable en la placa, que yo les voy a poner esto, les voy a señalar aquí, les voy a decir, díganme que no está el cuerno de Amón, no se ve, ¿ok? O sea, no tiene sentido, ¿ok? Pero sí diferenciar las cortezas, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan lo que yo les decía de la prominencia hemisférica, del torus hemisféricus? Que en algún momento lo veíamos, ¿no?, un poquito muy hacia el lateral, entonces primero teníamos, ¿sí?, ese como agrandamiento, ¿ok?, y hacia el lateral del ventrículo único, y yo les decía que poco a poco, a medida que va proliferando también los coprimordios corticales, la prominencia o el torus hemisférico se va a dirigir hacia medial precisamente para darle ubicuidad al crecimiento de los plexos coroideos hacia medial. Y aquí básicamente lo que va a pasar es que yo voy a ver que crecen más los plexos coroideos, ¿sí? Y qué otra cosa, voy a ver que ya se están formando los ventrículos laterales, y que en algún momento esto, a medida que va creciendo la vesícula y a medida que se va haciendo más medial, ¿ok?, se va a terminar formando monro, ¿no? Entonces, y eso es lo que vamos a comenzar a ver, ¿ok? ¿Sí? Lo que queda, entonces dense cuenta como aquí cada vez queda hacia más medial lo que habíamos visto como el arquipalio, ¿sí? Y a partir de estos días, vean cómo aquí, ¿sí?, se hace un pliegue, ¿ok?, de arquipalio, ¿sí?, y es lo que conocemos como el engrosamiento hipocampal, ¿ok?, ¿sí? Es decir, eso sí puede llegar a ser preguntable, porque es claro que yo veo el engrosamiento hipocampal, ¿sí? No anteriormente definir que por ahí por donde pueda estar el cuerno de Amón, o sea, es como que yo sé que está un poquito más hacia afuera, porque en algún momento tiene que implicarse alrededor de giro dentado, pero no es evidente. Pero el engrosamiento a partir de los 44 45 días de gestación sí que es claro, ¿ok? De hecho, a medida que vayamos avanzando lo podemos ver más engrosado, ¿ok? ¿Sí? Y vean cómo toda esta zona de acá, que en realidad nosotros ya la conocemos, ¿sí? Nosotros habíamos visto ya la parte tuberal de la hipófisis, el botón neurohipofisiario, esa extensión, ¿sí?, que nosotros veíamos diencefálica, que hacía la conjunción con la parte tuberal del adenohipofisiario, a formar la hipófisis y así, ¿ok? Estas estructuras que están acá ya las conocemos, ¿no? Por lo tanto, esto que estaría acá, ¿qué sería? Claro, lo que está más cercano a esa extensión de botón neurohipofisiario sería el hipotálamo. Por ahí de pronto estaríamos viendo un poco de tálamo, que sería este otro engrosamiento. Es decir, si ven que vemos aquí un engrosamiento y acá otro, ¿ok? ¿Sí? Y ahora acá, ya, y ahora lo que vemos acá, ¿ok?, es decir, que a partir del día entre 44 y 45, ¿cierto?, que ya nosotros comenzamos a ver al torus hemisféricus en la posición que esperamos que esté para ir determinando esa forma que van a tener los ventrículos laterales, ¿ok? Comenzamos a ver el engrosamiento hipocampal, ¿ok? Y entonces, ¿qué nosotros vamos a comenzar a ver entre las estructuras diencefálicas, ¿sí?, y el resto de la parte cortical? ¿Sí? Podemos comenzar a ver también desarrollo, ¿sí?, de núcleos derivados del telencéfalo, ¿sí?, y podemos comenzar a ver parte, ¿sí?, de núcleo caudado y de putamen, ¿sí? De hecho, dense cuenta como yo tengo esta zona de acá que está pegada a esa prominencia hacia la luz del ventrículo, ¿ok?, y esta que está acá, ¿sí? Entonces, no es tan claro aquí, vamos a ver otras placas en las que se puede ver mucho mejor a partir de que pasen los días, pero
acá ya podemos decir que le damos ubicación al putamen y acá al caudal. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos concentramos a ver la parte cortical, ¿ok? ¿Sí? Dense cuenta cómo vamos a ver un poquito más proliferada también la zona marginal del paleopalio, ¿sí? Esta zona del arquipalium, que sería básicamente la zona transicional entre lo que en algún momento va a ser formación del hipocampo y el resto de las cortezas del polo anterior temporal, ¿ok? Que estarían en relación con la formación del hipocampo, ¿ok? Que a diferencia de la formación del hipocampo como tal, que es mucho más primitivo, esto de aquí va a tomar un poquito más de tiempo de formarse, ¿ok? Y el neopalium, que lo vemos entre los dos, ¿ok? ¿Sí? Ahora, dependiendo del nivel de corte que nosotros hagamos, por ejemplo acá estamos viendo la parte del disco nasal, ¿sí? Y vean lo que yo les decía, aquí, aquí también son unos días importantes que suceden durante la formación, ¿ok? ¿Sí? Es decir, 45, 46, 47, sí, durante esos 3 días es donde más nosotros vamos a ver, o más bien donde inicia propiamente el mayor desarrollo de los plexos coroides, el engrosamiento hipocampal, que va a ser muchísimo más evidente, ¿sí? Y el comienzo de la migración, ¿sí? De las células del bulbo olfatorio, ¿ok? En relación con, ¿sí? El paleopalio, ¿ok? Ahora, si yo me voy en un corte mucho más arriba, ¿ok? No estoy viendo aquí cortezas. La idea de esta placa, ¿sí? Es que nosotros recordemos que entre el día 45 y el día 46, a medida que está pasando todo lo que ya hablamos, ¿ok? La proliferación de, la ubicación del torus hemisférico, cómo van a ir creciendo los primordios corticales, ¿sí? A ese mismo tiempo, ¿sí? También se está priorizando la formación de la hoz del cerebro, ¿ok? Lo cual es muy importante porque mientras se forma la hoz del cerebro y ya tiene una regionalización y un crecimiento en los hemisferios, ¿ok? Yo necesito que haya hoz del cerebro para que se pueda, porque la hoz del cerebro es un direccionamiento y un limitante también, ¿ok? Para que se forme la cisura entre hemisferios, ¿sí? Entonces, esto es un punto importante entender en relación con los problemas que vamos a ver ahora más adelante, porque ya vamos a ver que podemos tener, por ejemplo, aberturas, ¿sí? De ventrículos hacia la zona pial, ¿ok? Porque algo pasó durante la limitancia de la placa cortical, no aparece. O sea, ahorita, en serio. No soporta, no está soportando. No está soportando el proyector. A ver. No, está. A ver. ¿Qué será? A partir de estos días, ¿sí? Debe haber una adecuada limitante entre la placa cortical, ¿sí? Es decir, lo que nosotros podrá hacer. Ahí está, ¿Está bien afuera? Sí, justo con. Estamos viendo nosotros de la placa cortical, ¿sí? ¿Se acuerdan que en algún momento nosotros en microscopía habíamos visto las capas corticales, ¿verdad? Nosotros decíamos, la última placa, la última placa. En serio, tenemos que dejarlo volver aquí en la clase. No, ya estoy, hablo mucho. Bueno, ¿se acuerdan que nosotros cuando en micro hablábamos de las capas corticales, nosotros habíamos hablado, ¿sí? De la primera capa, que es la capa más externa, que le llamamos la capa 1, ¿no? O la capa plexiforme. ¿Ya la otra? Sí, gracias, porque no sé.